Gracias a todos por estar aquí. Yo había pensado empezar esta charla preguntándoos a vosotros qué es el Grial, qué creéis que es el Grial, pero como somos muchos y no nos va a llevar mucho tiempo, pues me voy a alimentar a contaros que en estos días lo pregunté a algunas personas más cercanas y todos me decían, pues obviamente el Grial es el Santo Cáliz. No sé si estáis todos de acuerdo, ¿no? El Santo Cáliz de la Última Cena. En realidad es cierto que a finales del siglo XII, principios del XIII, empieza a ser identificado con el Santo Cáliz de Jesucristo, pero mucho antes de producirse esa identificación, el Grial ya constituía el eje y el destino de la caballería. Y la caballería era una especie de institución que reflejaba un modelo ideal de vivir. Posteriormente la Iglesia lo va a cristianizar para evitar esa dependencia de mitos paganos. No será hasta el siglo XIV, más o menos, cuando este supuesto objeto perdido recobre otra vez todo su simbolismo místico. Los orígenes de lo que conocemos como tradición del Grial se remontan en realidad a los misterios celtas. Ellos hablaban de un caldero mágico, como este que tenéis aquí. No se sabe exactamente si es celta, este se encontró en Dinamarca y bueno, se sabe bastante poco sobre su origen, pero bueno, se piensa que pudo haber sido celta. En fin, lo he puesto para que más o menos veamos cómo pudo haber sido este caldero. Un caldero mágico, como digo, engarzado, totalmente labrado, decían ellos, y con el borde recubierto de perlas calentadas por el aliento de las 9 musas que lo cuidaban, según dice un texto, y en cuyo líquido hirviente los guerreros podían sanar sus heridas e incluso recuperar la vida. En realidad era un talismán muy codiciado que lo que confería era la sabiduría, la inspiración y sobre todo la vida, ¿no? Bien, este desde luego si tenía las perlas, como veis las han perdido, pero bueno. Muchos de sus atributos se encuentran presentes también en los romances medievales que van a cantar las hazañas de Arturo y de sus caballeros, porque es imposible desligar la tradición del Grial de los mitos artúricos, que aparecen en plena Edad Media como una especie de puente al Renacimiento. Pues imaginaos, en un mundo, no sé, turbulento, caótico, oscuro, de repente surge el enclave luminoso de la corte de Camelot, que podía haber sido una cosa así, con sus damas y sus caballeros, ganando innumerables batallas, haciendo honor a los ideales de justicia y belleza, en torno a la figura de su rey, el mítico rey Arturo, el rey del mundo. Ese rey que aparece cuando es necesario combatir contra las tinieblas y se retira cuando ya ha concluido el ciclo. Por eso se le conoce como el rey que fue y que vendrá. En realidad, los antecedentes de Arturo, los antecedentes históricos me refiero, podemos situarlos más o menos en torno al siglo V, en la leyenda de un caudillo bretón que se supone que luchó contra los sajones invasores. Algunos autores dicen que el punto de partida de la Edad Media al Renacimiento quizá no esté tanto en la Italia del siglo XIV como en la Francia del siglo XII o XIII, donde la acción de las damas y los caballeros se valoraba sobre todo por su código moral. Dama y caballero eran aquellos que sabían comportarse, que sabían dominar su personalidad, que hacían gala de esos ideales de compromiso, de lealtad. En realidad, eran también los que desarrollaban su vida en la corte de Camelot, en este caso, que era una especie de mundo ideal donde reinaban la justicia y el bien, supuestamente. Bueno, es interesante el auge de lo que se conoció como el amor cortés y que está relacionado directamente con la mejora del amante. Es un amor que da importancia a la sensualidad, pero no siempre tenía que llegar a la consumación. Era un amor que valoraba a la dama, lo cual ya era muy raro en la Edad Media, y que además ponía a prueba al caballero, que tenía que superar numerosas hazañas para ser merecedor de su dama.
Era un amor puro, pero no tanto porque no existiese el deseo, sino porque se podía mantener íntegro ante el peligro, ante las dificultades. En realidad no estoy hablando exactamente de castidad física. La castidad física no era un requisito imprescindible para los héroes del Grial al principio, que tenían que ser puros de corazón. La castidad se entendía como una canalización de energías superiores. Con la llegada de la Iglesia, pues lógicamente ya sí se va a ceñir más al ámbito físico. La dama va a representar esa fuerza vivificadora del conocimiento trascendente, y cuando es tratada como un objeto de codicia, cuando el amor se vive como un impulso salvaje, dice el escritor Julius Evola que la virilidad del caballero queda envenenada, queda lesionada. Es decir, de alguna manera el héroe pierde toda la fuerza. Esto va a hacer que uno de los personajes del Grial, el sabio Trevisan, no dude en afirmar que solo hay una cosa que el Grial jamás te va a tolerar: la desmesura de los deseos. Esta imagen seguro que la conocéis, es muy famosa, a mí me gusta mucho. No se sabe exactamente a quién representa, pero bueno, vamos a suponer que son Ginebra y Arturo. En concreto para Arturo, Ginebra representa el acceso a la soberanía, el derecho a sentarse en el trono, porque un rey no podía serlo sin su contraparte femenina. Ginebra es esa dama, esa imagen de dama ideal, la reina suprema de Britania. Su nombre significa espíritu blanco, aunque también se la llama a veces la blanca y dorada, y es un personaje muy polémico en la literatura artúrica, porque ha sido tratado o bien como encarnación de la virtud o como encarnación de la perfidia, según el texto que leamos. Parece ser este un tiempo más mítico que real, pero sirve de referencia a los valores cortesanos. La corte de Arturo impulsa la aventura en los caballeros, en las damas también. El ideal caballeresco se basa sobre todo en el servicio a los oprimidos, en el servicio a la justicia, el servicio a las damas, por supuesto. Pero el propio rey se queda como en segundo plano, y por eso van a ser sus caballeros y sus damas todos los protagonistas de los mitos artúricos. Esta corte se ha identificado a menudo con la de los Plantagenet. En realidad, todos los escritores medievales desarrollaban sus obras bajo el amparo de reyes o de nobles, y lógicamente los ensalzaban en sus escritos para garantizarse esa protección. Las dos grandes cortes culturales del momento eran la corte de Enrique II de Plantagenet en Inglaterra y la de Enrique el Liberal y María en el condado de Champaña, en Francia. De hecho, en las cortes literarias francesas el tema del Grial se conocía desde tiempos muy remotos. Y la primera referencia que encontramos de este objeto se halla en la obra inacabada de un clérigo francés que se llama Chatrier de Troyes, que estaba muy vinculado a la corte de Enrique y de María de Champaña. María, por cierto, era la hija de Leonor de Aquitania. De 1176 data su román o narración escrita en lengua romance, Percival o el cuento del Grial. Grial o Graal en francés antiguo parece que viene del latín gradalis y hace referencia a un plato, a una bandeja, a una fuente, siempre de metales muy preciosos, donde se portaban alimentos muy exquisitos y que se servían en diferentes momentos de la comida. Posteriormente, distintas leyendas e interpretaciones luego lo van a relacionar con todo tipo de objetos cargados de simbolismo místico que todos conocemos, como el toisón de oro, la tabla esmeralda, la mesa de Salomón, la piedra filosofal, el arca de la alianza, incluso la supuesta estirpe descendiente de María Magdalena y Jesús, sobre todo con algo tan intangible como es alcanzar un grado de sabiduría o de conciencia superior. Hay un personaje muy interesante en Mayún que ha sido tristemente olvidado por la historia, creo que no solo por ser mujer, sino también porque ha sido solapada por la figura de su marido, de Carl Jung. Bien, pues Elma dice que a partir del siglo XIII se va a dar un despertar espiritual que se materializa sobre todo, o se refleja, en las obras literarias y en las órdenes caballerescas. Y esto va a dar lugar, digamos, a una nueva ética en beneficio del ser humano y de la sociedad.
Pues Arturo y sus caballeros serán precisamente los máximos representantes de este despertar. En realidad, estos símbolos además van a suponer un punto de partida en la transformación de la Iglesia, en la aparición de todos los movimientos heréticos, ya conocéis, e incluso en las cruzadas. Bien, pues van a ser dos caballeros medievales, en concreto el francés Robert de Boron y un bávaro de nombre impronunciable, Wolfram von Etzeban, a partir de ahora, es este. Bueno, esta es una representación de Etzeban. Digo que van a ser ellos los que, a partir de finales del siglo XII, ya desarrollan la obra tal y como la va a conocer la Europa medieval. En concreto, Robert de Boron, en su José de Arimatea o la historia del Grial, lo que va a hacer es va a espiritualizar el simple plato, bandeja o fuente, lo que queráis, de Chetrien, y lo va a convertir en el Santo Grial de Jesucristo, el cáliz. Fijaos que pasamos del misterio de Chetrien al milagro ya totalmente cristianizado en Robert de Boron. Para entender esto hay que comprender también los nuevos vientos que soplaban en la Francia del siglo XIII, con una iglesia persiguiendo casi a sangre y fuego a todos esos movimientos heréticos e imponiendo sus dogmas. Claro, nuevos públicos también requieren nuevos mitos, nuevos relatos, y para el público de entonces era bastante más fácil y bastante menos peligroso identificarse con el milagro, para el que además lo único que necesitabas era la fe, que no con el misterio, que ya requería un esfuerzo de comprensión, ¿no? Si en Chetrien el tiempo va a ser el de la aventura, en Robert de Boron será el de la historia. Pero ni siquiera él será el historiador, sino Merlín, que entre otros muchos atributos tiene el de ser el guardián de la memoria de los britanos. Porque la historia de Bretaña se va a sacralizar. Se quiere hacer un paralelismo con el pueblo de Israel, que poco a poco va abandonando la custodia del Arca de la Alianza y la va reemplazando por la custodia del Grial. Ahora son ellos los que se autoproclaman guardianes del Grial, y la búsqueda del Grial será la búsqueda de Dios, ¿no? En realidad, claro. Fijaos, hay versiones también, de todas maneras, que dicen que fueron los cátaros los primeros que le dieron esa connotación cristiana. Es muy interesante lo que decían los cátaros. Ellos pensaban que cuando el demiurgo crea el mundo, el universo, y a los primeros seres humanos, una parte de la luz divina, de la luz original, se queda atrapada en el cuerpo de esos primeros seres humanos. Y el objetivo era precisamente liberar esa chispa divina, volver a esa unión con Dios. Desde el punto de vista de los cátaros y posteriormente también de los gnósticos, Lucifer es ese gran iniciado que se sacrifica por traer luz a un mundo de oscuridad. Y el Grial será ese símbolo de búsqueda de perfección humana, será esa llave entre luz pura y oscuridad, entre materia y espíritu. El trazado histórico, por lo menos según la tradición, dice que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo crucificado en la misma copa que éste utiliza en la última cena y la lleva a Bretaña, donde permanece hasta la llegada de Arturo y sus caballeros. Este cáliz, que recoge la sustancia de Dios, tiene resonancias también muy antiguas. En algunos ritos funerarios de jefes tribales africanos se recogían también las secreciones del cadáver, se guardaban en una bolsa de piel y se enterraban aparte porque se las consideraban muy sagradas. Y lo mismo ocurría en Egipto con los faraones. Si recordáis, que se recogían también las vísceras, las secreciones. De hecho, los que tuvimos la suerte de estar el jueves pasado escuchando a María Jesús en la charla que dio, ella también lo mencionó. En realidad, esta sustancia se consideraba, esta sustancia mágica o esta esencia del dios o del rey muerto, se consideraba sagrada porque de alguna manera podía garantizar la vida en otro plano. Va a ser José de Arimatea quien instituye la mesa eucarística del Grial, donde solo podían participar los puros, a imitación de la última cena de Jesús. Y en el siglo V, el rey de Bretaña, el rey mítico Uther Pendragon, el padre Arturo, va a instaurar la tabla de redonda por consejo de Merlín, con el añadido del asiento peligroso. Nadie podía sentarse ahí, estaba reservado para cuando apareciera el caballero
destinado o elegido para desentrañar el misterio del Grial. Si se sentaba otro que no fuera ese, la tierra se abría y se lo tragaba. De ahí lo del asiento peligroso. Luego veremos quién se sienta. Respecto al Percival o al Parsifal de Etchevan, tiene algunas diferencias con Cetrién que resultan muy interesantes. Porque para Etchevan el Grial no va a ser una fuente, ni una copa, ni nada de esto. Va a ser una lapis exilit, una piedra mágica. En concreto, la que se cae de la frente de Lucifer o de Prometeo, según la mitología, que a cada uno le guste más, cuando éste desafía a Dios y es derrotado por San Miguel. Se supone que esta piedra confería toda suerte de juventud, de salud, de alimentos, está haciendo referencia a la inmortalidad, claro. Solamente podía portarla una doncella virtuosa y era custodiada por una cofradía de caballeros puros y castos a los que él va a llamar los Templeisen. Inmediatamente surge la duda de si se referiría a los templarios, pero no lo sabemos. Dice también que además cada Viernes Santo una paloma venía del cielo y depositaba una hostia sobre la piedra para que ésta continuara, digamos, teniendo estos poderes mágicos, ¿no? Volviendo otra vez al original de Cetrién, Parsifal, es un chico galés que en realidad pertenece a uno de los linajes caballerescos más importantes de Inglaterra. Pero su madre, que ya había perdido al marido y a los hijos mayores, que eran caballeros también, no quiere que le pase lo mismo con el pequeño, así que desde muy niño lo esconde en una humilde granja en medio del bosque y lo cría pues, de una manera muy sencilla, como un simple campesino. Cuando el chico crece, un buen día, en medio del bosque, lugar siempre de encuentros muy interesantes, se topa con unos caballeros completamente armados y de alguna manera esto va a despertar la fuerza de su sangre. Abandona a su madre, marcha hacia la corte de Arturo y allí el maestro Gornemont de Bourges lo acoge como discípulo para enseñarle todas las artes de la caballería. De hecho, en la primera misión que le encomienda, que es la defensa del castillo de Belperice, sale victorioso y además allí conoce a su amada Blancaflor, que será como su amor platónico, ¿no? durante toda la obra. Bueno, Percival será uno de los caballeros que partan en busca del Grial, ¿no? De esa búsqueda encomendada por Arturo. Después de muchísimas aventuras, llega al castillo del rey pescador, a quien se le conoce también como el rey tullido o el rey castrado, por razones obvias. Tiene una herida que no sanará hasta que no llegue ese caballero redentor y ante el Grial haga la pregunta clave. ¿A quién sirve el Grial? Esa es la pregunta clave. Mientras tanto, la herida del rey no sanará. Y además esa herida se traduce también en sufrimiento y pérdida de fertilidad para su reino, que queda así convertido en un páramo desolador, ¿no? Casi en un desierto, digamos, esperando al caballero redentor. No lo he dicho, pero Etchevan lo llama Amfortas, que viene a significar algo así como sin fuerzas. Ahí lo tenéis. Y quiero señalar respecto a esta denominación de rey pescador, todos sabemos que el pez era el símbolo de Cristo para los primeros cristianos que utilizaban esa mandorla, recordáis, la Vesica Piscis, pero también los celtas nos van a hablar de la leyenda del salmón de la sabiduría, un salmón que al parecer se había comido 9 avellanas que habían caído en la fuente de la sabiduría. E incluso la tradición hindú nos dice que el pez es la primera manifestación de Vishnu y por supuesto hace referencia al rey pescador como buscador de hombres, ¿no? para esa función requerida. En la cena se sucede una curiosa procesión. Aparecen unos pajes, uno de ellos porta una lanza que va goteando sangre y le sigue una doncella con el Grial. Cetrién lo describe así, concretamente. Una bella y noble doncella, lujosamente ataviada, que acompañaba a sus pajes, sostenía un Grial entre las manos. Cuando hubo entrado allí con el Grial, se hizo tal claridad que desapareció la luz de las candelas, como ocurre con las estrellas cuando el sol o la luna se levantan. Procesión, por cierto, muy similar a las antiguas celebraciones mistéricas, donde solamente las vírgenes vestales podían portar los objetos sagrados. Fijaos qué interesante, porque habla de un Grial, no del Grial. Y parece que es pues, una fuente, una copa, algo así.
Otro detalle también, yo creo, muy significativo, es que sea una doncella quien lo lleve. Las versiones cristianas inmediatamente la van a identificar con la Iglesia, pero las versiones romances dicen que es la hermana de Percival, Dindrani, que es la portadora del Grial. Y para mí lo más significativo de todo es esa alusión a que cuando el Grial aparece, oscurece el resto de las luces, como si fuera una iluminación superior que apaga las luces de la razón inferior, ¿no? Digamos. En cuanto a la lanza, desde luego la tradición cristiana la identifica con la de Longinos, la que atraviesa el costado de Cristo. Pero también aquí encontramos un antecedente celta, porque ellos hablan de una lanza que a diario tiene que ser bañada en un caldero de sangre, porque si no puede matar al que la porta. En realidad este baño de sangre para el buscador del Grial podría significar ese sacrificio de intereses personales en un favor mayor, ¿no? en un servicio mayor a la humanidad, quiero decir. ¿No? Estamos viendo el paralelismo, pequeño paralelismo entre distintas mitologías, porque en realidad la sabiduría temporal es una, aunque se revista de distintas formas según el contexto y la época. Bien, una vez termina el cortejo, un escudero se acerca a Percival y le entrega una espada. Una espada que debe llevar siempre, siempre debe acompañarle. Y si se rompe, tiene que soldarla. Porque la espada es el símbolo de la voluntad. Esa voluntad con la que podemos rasgar nuestras limitaciones, nuestra ignorancia. Y cuando se rompe, lo que está representando es la pérdida de ese poder y por tanto hay que volver a restaurarlo, hay que volver a ponerlo en pie. En este momento, Percival es investido o es elegido para asumir la potencia del Grial, sanar las heridas del rey y por tanto de su reino, y él acepta. Pero claro, que alguien sea elegido o incluso que tenga la capacidad para realizar una tarea no significa que lo haga. Y aunque Percival está muy ansioso, muy deseoso de hacer la pregunta clave, ¿a quién sirve el Grial?, no lo hace. Calla por vergüenza. Calla y su silencio representa no solamente los límites de la sabiduría humana, también la todavía imperfección del héroe que aún no tiene su espiritualidad lo bastante comprometida. La verdad es que él se acuerda de uno de los consejos que le va a dar su maestro de armas, que le dice: cuidado con hablar en exceso y de manera necia. Decide callar y con eso da lugar al misterio. Cuando se despierta al día siguiente, ha desaparecido toda la gente del castillo y ha perdido la oportunidad de hacer la pregunta, sanar las heridas del rey y por tanto de su reino. No se atrevió y perdió la oportunidad. Eso es lo que tiene el no atreverse. En realidad hay que entender que Percival acaba de empezar su aventura. Aún tiene que ser instruido en muchísimas pruebas que le lleven al conocimiento de sí mismo y por tanto a la comprensión del mundo, al conocimiento de los demás también. Tenéis que saber que el rey pescador fue herido porque sucumbió a determinadas tentaciones. Y hasta que Percival no sea tentado de la misma manera, no tomará conciencia de sí mismo, no sentirá el dolor del rey y la compasión por las debilidades y los errores humanos, hasta que él no los sufra en su propia carne. En ese momento, él ya estará preparado para aceptar la misión de ser guía de esa fraternidad del Grial, ¿no? como símbolo de una humanidad ideal, ¿no? Pero por el momento, al día siguiente, cuando se despierta, se calla, como digo. En realidad, es curioso porque desde tiempos muy remotos la prosperidad de un reino dependía también del poder del rey, de su virilidad. Pero cuidado, no digo virilidad en el sentido como lo entendemos ahora, lo digo como verticalidad, como fortaleza, como poder interno. Incluso en Egipto, la prosperidad del pueblo dependía de las crecidas del Nilo, sí, pero sobre todo de la integridad espiritual de su faraón, sobre todo. Bueno, tras el fracaso de ese primer intento, Percival se siente como muy avergonzado, muy humillado, se siente enfadado con Dios porque cree que lo ha abandonado y emprende, al decir de Etcheban, salvajes aventuras de caballería.
lo que hace que el sabio Trevisan afirme, un poco sorprendido, nunca había ocurrido antes que el Grial pudiera ser conquistado combatiendo. Fijaos qué interesante, porque está haciendo referencia a ese papel del héroe que llega a la captación trascendente, pero ya no por perfección divina, ahora por su acción esforzada y valerosa. Un Viernes Santo llega a la ermita de su tío, muy arrepentido, y será ese arrepentimiento precisamente el que le abra el camino a la redención, porque su tío le va a armar de nuevo caballero, pero esta vez de una caballería distinta, de la caballería celestial. Y de la mano de Bernardo de Claraval, que es el impulsor y el creador de la caballería celestial, encontramos que precisamente el episodio del ermitaño será clave para descifrar el sentido de la obra. Esa trascendencia de la caballería terrena, que solo buscaba el amor y la aventura, a esa caballería celestial, esa caballería elegida por la divinidad para desentrañar los misterios. Ya no se trata tan solo de luchar en la pequeña guerra contra los enemigos externos, que también, sino, sobre todo, en la gran guerra, contra los adversarios interiores. Y todos los duelos, todos los combates, todas las luchas, van a ser ahora un camino de realización interna, podríamos decir. Como dice Etchevan, aquel que quiera abrirse camino al encuentro del Grial solo podrá hacerlo con las armas en la mano. No estamos hablando entonces de una abstracción mística o de esperar a ver si la suerte me favorezca. Estamos hablando de forjar cada uno nuestro propio destino. Estamos hablando de a base de determinación y perseverancia, construir cada uno su propio camino con las mejores armas, ¿no?, que cada uno pueda educir de sí mismo. Bueno, esta caballería se va a tomar como modelo de educación principesca y el mismo Merlín, profeta y mago, será muy relevante en la formación de esta caballería. Tener en cuenta que él educa a Arturo, establece la tabla redonda y además prepara a Percival para encontrar el Grial. Así que Merlín tiene un papel muy importante. Respecto al castillo del Grial, bueno, ahí al fondo se ve un medio castillo, podría ser una cosa así. Digo que siempre se representa como un sitio casi inaccesible, ¿no?, donde solo pueden llegar casi los elegidos después de haberse probado en muchísimos combates y haber arriesgado incluso la vida. Lo sitúan en el Monte de la Salvación y además es curioso porque la sede del Grial nunca se presenta como una iglesia, sino como un castillo fortificado que hay que defender con la espada y con la lanza hasta la última gota de sangre. Parece más bien que está hablando de un centro iniciático, ¿no?, donde se guardan los conocimientos arcanos. Percival en realidad encarna la dimensión interior de la aventura. La búsqueda del Grial es esa búsqueda de sí mismo. Él es la imagen de ese ser humano inocente, simple, que hace como de especie de puente entre dos mundos, porque si bien es capaz de percibir y de sufrir las asperezas de la vida, también puede captar lo trascendente y lo elevado. En realidad, en otra clave es el discípulo que se abre paso a la iluminación a través de su evolución, a través de su esfuerzo, ¿no? Bueno, desde luego muchos serán los caballeros que fracasen en la búsqueda del Grial, entre ellos Lancelot y Gawain, que merecerían una charla aparte ellos solo, porque son formidables caballeros, valerosísimos caballeros, probados en muchas batallas, pero en un momento del camino optan por las glorias terrenales, más placenteras, más inmediatas, más fáciles, y pierden el objetivo, se desvían de la meta. A veces pues, lo más fácil y lo más inmediato sale muy caro, ¿no?, supone fracaso de una vida. Desde luego los que sí que lo van a conseguir son Percival, Galahad, que es el hijo de Lancelot, y Bors. Parece ser que se embarcan en la nave de Salomón, llegan a Sarraf y desentrañan los misterios del Grial. A ver, la nave de Salomón, en principio, Salomón se supone que es el rey del que parte toda la dinastía del Grial. Y su nave míticamente es esa que navega por los mares, abandonada, bajo protección o bajo mano divina,
un poco así como si fuera la sabiduría primordial, a la espera de que llegue ese caballero elegido. A bordo de esa nave, además, está la espada de sabiduría del rey David. Cuando los caballeros embarcan, se van a encontrar otra vez a Dindrane, la portadora del Grial, que va a entregar esa espada de David ¿a quién? A Galahad, porque él es el caballero más puro, él es el elegido, él es el predestinado a desentrañar esos misterios del Grial. De hecho, dice Robert de Boron en su cuarto libro que la primera vez que Galahad aparece en la corte se sienta sin problemas en el asiento peligroso. Se celebra una cena para agasajarle, en la que el Grial aparece misteriosamente flotando, sirve a cada uno de los comensales y se desvanece. Y en ese momento es cuando todos los caballeros parten en su búsqueda. Bueno, como digo, lo van a conseguir estos tres, ¿no? Galahad acaba conociendo los misterios, entra en éxtasis y muere. ¿Por qué? Porque ya había cumplido la misión para la que había venido. Es una especie de iluminado, ¿no? Es un aspecto de Cristo, podríamos decir. Ha cumplido con su deber y ya alcanza la apoteosis. Parece que después de morir, Percival, unos textos dicen que se retira a la vida ermitaña y muere muy poco tiempo después, y otros que se reúne con su amada Blancaflor. Pero Blancaflor lo que representa es su alma inmortal y el deseo de volver a unirse a ella, con lo cual, en realidad, aunque con diferentes formas, podrían estar diciendo lo mismo. El que sobrevive y regresa para contarlo es Bors. Bors, el testigo, el observador, el representante de la caballería terrenal. ¿Por qué? Porque Bors tiene un alto sentido del deber y por eso acepta el camino del Grial, pero su orientación no es tan firme, espiritualmente hablando, como la de sus compañeros. Por eso, en realidad, para Bors las pruebas van a ser muchísimo más duras. Cuando uno no tiene claras las finalidades, la vida es muchísimo más dura. En realidad, tanto Bors como Percival nos enseñan que a veces hay que confiar en las directrices interiores, en la conciencia profunda, en la intuición, aunque la razón durante mucho tiempo no esté demasiado segura de si ha elegido correctamente, ¿no? Pero bueno, nadie dijo que la búsqueda fuera fácil, claro. Dicen los escritores John y Catherine Matthews, que son muy expertos ellos en todo esto del Grial, que estos tres caballeros van a representar tres formas de acercarse al misterio: la vía espiritual por Galahad, la de la evolución por Percival y la de la observación, la de la mente, por Bors. Cuando el rey Arturo llega al trono con sus caballeros, evidentemente tuvo que combatir muchísimo contra reyes rivales que le disputaban la corona, contra caballeros negros, contra dragones, el desorden que había en el país. Bueno, finalmente cuando lo consiguen, parece que se quedan ahí un poco, no sé, como un poco indolentes, ¿no? Como un poco comodones. Y en ese momento, fijaos, es cuando aparece el Grial como una nueva oportunidad de retos otra vez para superarse. Es como una sacudida para que otra vez se enfrenten a los adversarios que ya les estaban cercando. De hecho, yo creo que sería muy interesante, ¿no? Que a todos se nos apareciera el Grial cuando caemos derrotados, ¿no? Por esos adversarios de la inercia y de la pasividad. Seguramente sí que aparece, otra cosa es si sabemos verlo siempre, ¿no? Bueno, como el mundo es dual, pues todo tiene su contraparte. Hay un antirrey, hay un caballero negro, hay un Grial negro, y en realidad todo esto es muy necesario para conseguir la armonía, para reconciliar los opuestos y equilibrar los contrarios. A ver, el Grial es un recipiente. Desde el punto de vista arquetípico es un hueco trascendente que tiene que ser rellenado por la obra de la vida y que es paradigma de toda potencia mítica, dice el mitólogo francés Gilles Durand. Podríamos decir que es un poco como la condición humana, cabe de todo. Vida y muerte, dolor y placer, alegría y sufrimiento, depende de quién lo encuentre, de cómo lo interprete y de para qué lo use, claro. Los pensamientos y las acciones destructoras, pues evidentemente van a dar lugar a la tierra baldía, a la tierra yerma. Porque la fuerza del Grial es fuerza de vida, está claro. Pero puede ser una fuerza muy destructora para quien la use con fines egoístas.
Pues eso es lo que tienen que hacer los caballeros, superar esos aspectos oscuros de la personalidad, hacer que la conciencia reconozca la dualidad para luego poder fusionarla en una unidad consciente, en una síntesis de lo mejor que dé lugar a otro tipo de mundo, a otro tipo de entorno, ¿no? Ese es el último misterio del Grial, digamos, porque en realidad el orden, la justicia, el equilibrio que se pueda establecer en lo externo no es más que el reflejo de lo que ya se ha establecido en lo interno. Las leyendas del Grial simbolizan, como he dicho, la búsqueda de perfección humana, pero imaginaos cómo sentó esto a la ortodoxia eclesiástica medieval, para quien en realidad pues solamente hacía falta rezar y creer en Dios. Claro, cuando una tradición empieza a volverse muy exotérica, empieza a petrificarse y a perderse en muchos dogmas, es muy necesario que vuelva una tradición esotérica para poder revivir otra vez esas grandes verdades, ¿no? Para poder transmitirlas otra vez de nuevo. En el combate final del rey Arturo contra su sobrino, contra Mordred, que es su contraparte negativa, Arturo es herido de gravedad. Antes le da tiempo a devolver la famosa espada Excalibur, que simboliza el poder de la tierra, al estanque donde la recibe la Dama del Lago, ¿no? En realidad la muerte de Arturo simboliza o representa ese final dramático del mundo cortés condenado a la destrucción. Aparentemente el tema del Grial queda en duermevela, hasta más o menos el siglo XIX, que se vuelve a recuperar. Digo aparentemente, porque en realidad le va a pasar como al propio Arturo, que no estaba muerto, tampoco estaba de parranda. En realidad Morgana, que era su hermana, se lo había llevado a una isla sagrada del Atlántico para que se pudiese recuperar de sus heridas hasta que vuelva a ocupar el trono que le pertenece por derecho. Morgana también es un personaje muy interesante. Su nombre significa nacida del mar y también a veces se la ha tratado o bien como un hada o bien como una bruja, pero Morgana realmente lo que representa es la conexión con los misterios druidas, con la sabiduría celta. Morgana es la gran sacerdotisa de Avalon y ya mayor, muy cansada y decepcionada, ella profetiza la desaparición de todo ese mundo, de esa sabiduría arcana, de los misterios, de la diosa, y decide voluntariamente exiliarse del mundo físico a esa isla mágica donde duerme el Grial, donde está el castillo de cristal, con el eternamente joven, que así es como se le llama el rey Arturo, con el durmiente, que se supone que cada 100 años vuelve con sus caballeros para custodiar la marcha evolutiva de la humanidad. Fijaos qué bonito. Una cosa así podría ser Avalon. Esa isla sagrada, Avalon, como digo, es un ónfalos, es un centro del mundo. Y en realidad muchos pueblos míticos se dice que vienen de ahí, como por ejemplo los Tuatha de Danann, que se identificaron con los ángeles caídos, ¿no? Que en una clave simbólica son los primeros instructores de la humanidad, en una clave profunda, digamos. Bueno, volviendo otra vez a la copa, lo que representa es ese recipiente que contiene la bebida de la inmortalidad, el alimento de la inmortalidad. Por ejemplo, en la tradición hindú recordamos el soma, el ahoma, en la tradición de Zoroastro, la hidromiel de la mitología nórdica, ¿no? O la ambrosía de los dioses olímpicos, el agua de Hermes, que los alquimistas hacían esa piedra filosofal, ¿no? Lograban esa piedra filosofal. También en la tradición cristiana, esta copa se asocia al renacimiento, a la transmutación humana, ¿no? Es una crátera nutricia que no solamente otorga la vida, sino también la sostiene. E incluso los jeroglíficos egipcios representaban el corazón como un vaso, una copa. El corazón, ese centro humano que contiene la sangre, ese principio de vida, ¿no? El escritor Antonio Medrano dice incluso que la media luna con la estrella, esa que simboliza, esa que es el emblema del Islam, pues dice Antonio Medrano que lo que representa es el Grial como receptáculo de la luz divina. Y el gran teósofo Mario Rosso de Luna dice que la historia del Grial está escrita en las estrellas, porque nos habla del milagro de los astros oscuros frente a los astros luminosos, de lo que es pobre y limitado frente a lo que es augusto y elevado.
Fijaos qué bonito, otra vez está hablando de esa dualidad que necesita ser reunificada. Bueno, beber en la misma copa todavía es un rito muy extendido que simboliza pertenencia, pacto, fidelidad. No beber del grial era la peor privación para los caballeros. Era ser privado de la esencia del misterio cuando éste se presenta delante de nosotros. El grial, en realidad, dije antes que se relacionaba con la piedra filosofal, y es porque representa esa transmutación alquímica para el que lo busca, simboliza ese cambio, esa transmutación en los elementos más pesados y más bajos de la personalidad en lo más noble, en lo más luminoso que cada uno tenga dentro de sí. Joseph Campbell dice que, ¿sabéis quién es Joseph Campbell, verdad? El gran mitólogo. Dice que el grial no habla de milagros producidos hace mucho tiempo, sino de milagros potenciales que pueden producirse aquí, ahora y para siempre, porque se producen en nuestro interior. El grial es la encarnación de un sueño, de un ideal. Y no sé si conocéis el poema de Eliot, de 1922, de Thomas Eliot, La tierra baldía, que está repleto de simbología artúrica, aunque es bastante pesimista, porque para el poeta ya no quedan caballeros, ya no queda grial, ya no hay prácticamente sentido de la búsqueda. Bueno, desde luego a la manera medieval, pues tal vez no haya ni grial, ni búsqueda, ni caballeros. Pero desde luego yo creo que siguen existiendo sitios como esta escuela, donde tratamos de salvaguardar el ideal caballeresco. Y me refiero a ese poder, a esa excelencia sobre la mediocridad, a ese recorrido hacia la unidad, sobre todo a esa fuerza del ejemplo como transmisión de los mejores valores. Cuando digo ideal caballeresco, en absoluto me quiero referir a ensalzar valores de uno u otro género, me refiero a valores humanos en su más alta acepción, que en realidad es lo que nos identifica a hombres y mujeres, más allá de las simples formas, ¿no? En el ciclo de la Vulgata, que es una de las referencias artúricas más extensas que existen, se habla de una dinastía, de una familia del grial. Pero no estamos hablando de una dinastía de sangre, es una dinastía metafísica o simbólica, formada por todos aquellos buscadores, por todos aquellos seres humanos que realmente estén comprometidos en lograrlo, en conseguirlo, con independencia de su raza, de su credo, de su sexo, de su nacionalidad o de cualquier origen, ¿no? Porque el grial simboliza ese deseo humano de recuperar el paraíso perdido y recuperarlo para todos, o si no, no será paraíso. Porque en realidad buscarlo para uno mismo en un mundo que se hunde no parece una solución, por lo menos muy a largo plazo, no parece una solución muy duradera. Y todos formamos parte de esa familia, de ese linaje, porque todos tenemos ese anhelo de paraíso perdido y además todos sabemos lo que cuesta alcanzarlo. Quizá hoy tampoco tengamos alquimistas a la manera medieval, pero desde luego sí seres humanos de buena voluntad que altruistamente se ponen al servicio de intentar lograr un mundo mejor y de caminar, podríamos decir, por un mundo de hierro para convertirlo en un mundo de oro. Porque la herida del rey pescador también es nuestra propia herida. Nuestro mundo está herido, es un páramo desolador, porque hemos perdido la capacidad de generar, de construir, de crear, de relacionarnos, porque las soluciones que buscamos siempre están fuera, siempre esperamos que cambie lo de fuera. Y así, claro, al final, cualquier solución pues tiene consecuencias bastante desastrosas. Es verdad que vivimos en una época, bueno, donde reina el escepticismo, la incertidumbre, no sé, el desencanto, si queréis. Muchos sociólogos ya advierten desde hace tiempo que estamos ante una especie de desorden caótico mundial, donde el malestar se manifiesta absolutamente en todos los sentidos, ¿no? Creo que no hay más que recordar alguna de las tragedias humanas que estamos escuchando últimamente y también las tragedias medioambientales para entender que, bueno, este mundo realmente es como una tierra baldía, como un páramo desolador. Y yo creo que en un mundo que cada vez es más medieval y cada vez menos humano, la demanda del grial se hace más necesaria que nunca, como un compromiso sagrado para con la transformación del individuo
y la sociedad, ¿no? El mito nos habla, por supuesto, del padecimiento de nuestro mundo, pero también nos da o nos deja una nota esperanzadora. Y es que la solución va a llegar cuando seamos capaces de crear otro tipo de entorno, partiendo de crear otro tipo de ser humano. Y la verdad es que todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Así que la ventaja es que depende de nosotros. El gran inconveniente es que depende de nosotros también. Todos los elementos del Grial están o tienen un paralelismo también con la psicología humana. ¿Quién de vosotros no tiene dentro un castillo del Grial que nadie ve, donde a solas sufre y se lamenta y se duele y llora por sus heridas? Seguro que todos. Pero esas heridas no van a sanar precisamente hasta que no cambiemos la mentalidad del rey pescador, hasta que no la dejemos atrás, de ese rey que se lamenta, que llora, que espera que la solución siempre venga de fuera, hasta que no permitamos que algo distinto penetre en la conciencia y nos transforme de alguna manera, hasta que no nos decidamos a sacar la espada de la voluntad de donde la tenemos aprisionada. No sé si a lo mejor deberíamos recuperar otra vez la inocencia perdida, esa que cree en la magia, en los sueños, en los ideales, en que todo es posible si de verdad nos empeñamos con todas nuestras fuerzas. Dicen que el cuento de Chatrier quedó inacabado porque casualmente él muere. Seguramente es así, pero a mí me gusta pensar que no fue tan casual, que tenía que quedar inacabado. Muchos de vosotros conocéis a Jaime Buigas, el escritor, es un gran amigo de esta casa, y Jaime dice que cada generación tiene la responsabilidad de actualizar los mitos, de traerlos al presente, de vivificarlos. Posiblemente yo creo que por eso el cuento del Grial no está acabado, porque tenemos la responsabilidad nosotros de, bueno, podemos elegir ser un capítulo más o ser el capítulo final, eso ya. ¿Y dónde está el Grial? Bueno, pues distintas leyendas sostienen que puede estar en Inglaterra, en Glastonbury, o bien escondido por los templarios en Escocia, en la capilla de Roslin, o en Nueva Escocia, donde a día de hoy la gente sigue excavando en lo que se conoce como Pozo del Dinero. A lo mejor está en la iglesia de Rennes-le-Château, en Francia, custodiado por los masones. Dice el historiador francés, hablando de Francia, Antonin Gadal, que está muy versado en la mística cátara, que los cátaros, que lo estaban custodiando en su tiempo, en su momento, en las cuevas de Sabaters, en Francia, cuando se sintieron en peligro, lo llevaron a las cuevas pirenaicas de Aragón. De allí lo cogió Martín I y lo llevó a Zaragoza. Y de allí lo cogió Alfonso V y lo depositó en la Catedral de Valencia. Pero también podría ser el cáliz de Doña Urraca de la colegiata de San Isidoro de León, o el que está en Toledo, en las cuevas de Hércules, o incluso, según dice una leyenda del siglo IX, el que está en Ocebreiro, en Galicia. Puede ser el que está también en Montserrat, a donde viajó Himmler, o en Montsegur, a donde viajó Otto Rahn. Pero en realidad ese es simplemente el objeto físico. No sabemos dónde está, no sabemos exactamente qué es, y ni siquiera sabemos si se ha conservado. Lo que de verdad importa, lo que de verdad representa, está muy localizado, porque es ese inmenso poder humano. Ese es el verdadero Grial. Y si es verdad que la literatura nos dice que solo uno podrá alcanzarlo, ese uno en realidad representa a todos los seres humanos, a toda la humanidad. Porque además, desde el principio de los tiempos, todos los seres humanos nos hemos empeñado siempre en descubrir los secretos y los misterios del universo. Y lo cierto es que vivir bajo la estela de un ideal que te impulse a desvelar los misterios de la psique y del corazón, del alma humana, los misterios del universo, del sentido de estar vivos, en principio puede parecer algo quimérico o algo utópico,
pero es lo que verdaderamente nos hace libres, es lo que nos otorga la dignidad y la fortaleza de decidir nuestro propio proyecto de vida. Quiero acabar esta pequeña exposición con las palabras del fundador de Nueva Acrópolis, de un gran filósofo, Jorge Ángel Libraga Ricci, que resumen maravillosamente todo esto que yo os acabo de contar. Y quiero agradecérselo a mi compañero Miguel, aquí presente, porque cuando estaba preparando esta charla, él me hizo llegar esta pequeña perla, que voy a leeros. Debemos entender que cuando sentimos algo en el corazón, tenemos que poder expresarlo. Y si sentimos amor, tenemos que saber gritarlo. Y si sentimos concordia, tenemos que saber gritarlo. Y si sentimos que la humanidad es una, tenemos que poder afirmar la unidad de esa humanidad. Tenemos que volver a ser otra vez damas y caballeros, recorrer los caminos buscando el mítico grial, el mítico lugar, el mítico objeto que nos reunirá a todos los que estamos durmiendo y nos despertará, que nos hará encontrarnos a nosotros mismos y a los demás, a los viejos sueños, a los conocimientos primarios que nos dieron nuestros abuelos, las palabras balbuceantes de nuestros nietos. Y quiero terminar con la misma pregunta con la que empecé, pero para que cada uno se la conteste en privado. ¿Qué es para ti el grial? ¿Qué pondrías en juego para alcanzarlo? Pero esa ya será una charla que cada uno tenga consigo mismo. Muchas gracias.